Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de dos de las personalidades más queridas y comentadas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes son grandes fans de esta pareja, y el título de hoy, Las fotos de Hande a Kerem, que esconden sus secretos, ha generado mucha intriga, ¿verdad? Vamos a desgranar juntos algunas de las imágenes que han dado tanto de qué hablar, analizando esos pequeños detalles que a veces pasan desapercibidos, pero que podrían revelar mucho más de lo que parece. Si son tan fans como yo o simplemente les encanta el cotilleo del mundo de las celebridades, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno a la acción, recuerden, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, porque tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes. Bueno, empecemos con esto. Hande y Kerem, una pareja que ha conquistado corazones no solo en Turquía, sino a nivel internacional, gracias a su química innegable tanto en la pantalla como fuera de ella. Su historia de amor, que comenzó en el set de Senkalkam, ha sido un torbellino de romance, especulaciones y, por supuesto, muchísimas fotos compartidas que alimentan la imaginación de sus seguidores. Hoy no vamos a hablar solo de fotos bonitas, sino de esas instantáneas que, al mirarlas de cerca, nos hacen preguntarnos, ¿qué hay realmente detrás de esa sonrisa? ¿Qué nos quieren decir con esa pose? ¿Es un simple momento de complicidad o hay algo más profundo? Comencemos con una de las primeras imágenes que realmente captó la atención de todos. ¿Recuerdan esa foto en la que Hande y Kerem están sonriendo, muy cerca el uno del otro, y él tiene un brazo alrededor de ella, pero su mano está discretamente apartada, casi como si estuviera evitando un contacto más íntimo? A primera vista, parece una foto romántica típica. Pero si ampliamos esa imagen, notamos la tensión en la mandíbula de Kerem, una ligera rigidez en sus hombros, y la mirada de Hande, que es dulce, sí, pero quizás con un tinte de melancolía, o tal vez de anticipación. Podríamos interpretar esto de varias maneras. Una posibilidad es que estuvieran en un evento público, rodeados de cámaras y fans, y Kerem, siendo consciente de la atención, adoptara una postura más reservada para mantener cierta privacidad. Otra lectura, quizás un poco más especulativa, es que en ese preciso momento, la relación de pareja aún estaba en una fase temprana, y esta pose reflejaba esa cautela inicial, ese cuidado por no quemar etapas. O y si simplemente estaban cansados o preocupados por algo en ese momento, y la foto capturó esa emoción subyacente, lejos de la alegría desenfrenada que esperaríamos. Las fotos congelan un instante, pero ese instante puede estar cargado de una historia compleja. Pasemos a otra serie de fotos que causaron revuelo, las de sus viajes. Cuando Hande y Kerem viajaban juntos, las redes sociales se inundaban de imágenes de ellos en playas paradisíacas, en ciudades históricas, disfrutando de la vida. Hay una foto en particular de ellos en la playa, donde están caminando de la mano, pero la forma en que sus manos se entrelazan es muy particular. No es el típico agarre firme, sino más bien un roce, un contacto ligero. Y detrás de ellos el mar, vasto e infinito. ¿Qué podría esconder esto? Podría ser un reflejo de su deseo de compartir su mundo privado con sus fans, pero manteniendo un halo de misterio. La mano entrelazada de forma tan sutil podría sugerir una conexión profunda, pero también una que no necesita ser ostentosa. Quizás querían transmitir que a pesar de la fama y el escrutinio, su conexión era real y personal, sin necesidad de grandes demostraciones públicas. O tal vez en ese momento la relación pasaba por un periodo de ajuste, donde cada gesto, cada toque, tenía un significado especial y delicado. Y luego están las fotos del día a día, las más casuales. Una de mis favoritas es aquella en la que están riendo a carcajadas, sentados en un sofá, con un libro abierto sobre sus rodillas. La luz que entra por la ventana ilumina sus rostros, y se ven genuinamente felices, relajados. Pero si nos fijamos bien en la expresión de Kerem, hay una chispa en sus ojos que va más allá de la simple diversión. Es una mirada de admiración, de cariño profundo. Y Hande, al verlo reír, parece tener una sonrisa que llega hasta los ojos, esa sonrisa que solo se logra cuando uno se siente verdaderamente en paz y amado. Aquí quizás lo que se esconde no es un secreto oscuro, sino la pura y simple intimidad de una pareja que se conoce bien, que se siente cómoda en su propia piel y en la compañía del otro. Estas fotos a menudo son las más reveladoras porque capturan momentos de autenticidad, lejos de las poses forzadas o las expectativas públicas. Consideremos también
Las fotos en las que aparecen junto a amigos o familiares. Es interesante observar cómo interactúan en esos entornos. Por ejemplo, hay una foto en una cena familiar de Ande, donde Kerem está sentado a su lado, conversando animadamente con su hermana, Merve. La forma en que él se integra, la naturalidad con la que participa en la conversación, dice mucho. Podría ocultar la preocupación de Kerem por ganarse la aprobación de la familia de Ande, o simplemente mostrar que ya se siente como uno más de la familia, una señal de una relación consolidada y seria. La calidez con la que lo tratan los allegados de Ande, visible en sus sonrisas y gestos, sugiere que su presencia es bienvenida y apreciada, lo que sin duda aporta una capa adicional de confianza y seguridad a la relación. Otra cosa que me llama la atención son las miradas. En muchas fotos sus miradas se cruzan, y en esos instantes se puede leer una historia entera. Hay una foto donde Ande está hablando, y Kerem la mira con una intensidad que parece absorber cada palabra, cada gesto. Esa mirada puede esconder un profundo respeto por ella, por su inteligencia, por su forma de expresarse. O tal vez simplemente es la mirada de alguien que está completamente enamorado y fascinado por la persona que tiene delante. Y a la inversa, cuando Kerem habla y Ande lo mira, a veces hay una ternura contenida, un conocimiento mutuo de sus pensamientos y sentimientos antes de que se expresen verbalmente. Estas miradas son silenciosas, pero su mensaje es poderoso. Y hablemos de la fotografía en sí. El ángulo, la iluminación, el fondo. Muchas de estas fotos son tomadas por ellos mismos o por amigos cercanos. Esto les da un control creativo que permite plasmar la imagen que quieren proyectar. Por ejemplo, una foto tomada con el sol poniéndose de fondo con ellos silueteados, puede evocar un sentimiento de eternidad, de un amor que perdurará. O una foto en blanco y negro con un enfoque nítido en sus rostros, puede enfatizar la profundidad de sus emociones. Detrás de cada elección técnica, hay una intención. ¿Buscan crear un recuerdo romántico, o están enviando un mensaje codificado a sus seguidores? Consideremos también las fotos que *no* comparten. A veces lo que se esconde en la ausencia es tan importante como lo que se muestra. Si bien comparten momentos públicos, es probable que tengan innumerables momentos privados que nunca veremos. Y esto es saludable. Les permite mantener un espacio íntimo y personal, lejos de las cámaras y de las opiniones ajenas. La decisión de qué mostrar y qué guardar es en sí misma un secreto que protege su relación. Podríamos pasar horas analizando cada detalle, cada pequeño gesto capturado en una imagen. Pero creo que la verdadera magia de estas fotos, lo que realmente esconden, es la complejidad de una relación real. No es solo amor perfecto y sonrisas eternas. Es también comprensión, apoyo, momentos de introspección, y la construcción de un futuro juntos. Las fotos de Ande a Kerem, y viceversa, son una ventana a su mundo, pero esa ventana no siempre muestra una vista nítida y sin obstáculos. A veces hay reflejos, sombras y la necesidad de mirar con atención, con el corazón abierto para entender la historia completa. En resumen, lo que hemos explorado hoy son algunas de las interpretaciones que podemos dar a las fotos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos pasado por detalles sutiles en sus poses, la elección de los escenarios, la intensidad de sus miradas, y hasta la importancia de lo que eligen no mostrar. Cada imagen, por simple que parezca, puede ser una cápsula del tiempo cargada de significado, revelando capas de su relación que van desde la cautela inicial hasta la profunda intimidad, pasando por la integración familiar y el disfrute de la vida juntos. No hay una única respuesta sobre lo que esconden sus secretos, porque cada espectador puede percibir algo diferente y eso es precisamente lo que hace tan fascinante este tema. Ha sido un placer desgranar estas imágenes con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parecieron estas interpretaciones? ¿Han notado algún otro detalle en las fotos que les haya llamado la atención? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus comentarios son lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido similar, no olviden darle un buen like, compartir este vídeo con sus amigos que también son fans de Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho. Adiós.